Hola hermanos, aquí estamos con ganas de seguir reflexionando juntos, seguir leyendo juntos la carta a los romanos en este camino hacia la cuaresma y hacia la resurrección, ¿no es cierto? Y después de la semana pasada que te invitábamos o que nos invitábamos a reconocer el amor de Dios, ¿se acuerdan? Deberían parársenos los pelitos del brazo cuando pensamos en el amor de Dios. El paso siguiente es, el misterio de la impiedad. Todos pecaron, dice San Pablo, todos pecamos, todos están privados de la gloria de Dios. Dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 3, verso 23. Recuerden que el esquema de Pablo es, Dios nos amó, pero el hombre no pudo valorar ese amor, no supo encontrarlo, ¿no? Y yo te quería decir en esto, en el tema del pecado, tenemos que dejarnos enseñar por Dios, porque miren, hay un salmo, el Salmo 36, entre paréntesis 35 en la Biblia, que comienza diciendo esto, ¿no? Que el malvado escucha en su interior la voz del pecado, pero no puede reconocerlo porque piensa demasiado bien de sí mismo como para apreciar y detestar el pecado. Salmo 36, tremendo, ¿no? Es decir, así como Dios nos habla al corazón, el pecado también. Y nos dice, no es para tanto. ¿Vieron que a veces nos pasa? Cuando vamos a confesar nos decimos, no, yo no tengo mucho pecado. Eso es la voz del pecado que te dice, no es para tanto, mira. Tremenda palabra, gente. La verdad es que sí hemos pecado y cuando pensamos en el pecado deberíamos sentir espanto. Un saludable espanto, dice Don Cantalamessa, ante el enorme peligro que el pecado significa. ¿Por qué? Porque el pecado va haciendo un camino en nosotros, así como la gracia también, ¿no? El pecado se niega a reconocer a Dios. San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos, versos 18 al 23, habla de la impiedad. La asebeia en griego es la impiedad, es negarse a glorificar a Dios, negarse a reconocer a Dios, ignorar a Dios. No ignorarlo de que existe, sino ignorarlo de que tiene parte fundamental en nuestra vida, ¿no? Entonces, fíjense, es como borrar al hacedor. Es como yo, criatura, dependo de mí mismo. Nadie me hizo, yo me hice solo, yo puedo solo, ¿sí? Y fíjense ustedes, ¿no? Caemos en la idolatría. Pablo, capítulo 1, verso 25, habla de la idolatría, porque yo me pongo en el centro y no reconozco a Dios. Y ahí se me empieza a caer el castillo de naipes de mi existencia, ¿no? Y esto deriva en frutos. San Pablo incluso habla ahí también en el capítulo 1, los versos 24, hasta el 28, ¿no? De las consecuencias del pecado. Incluso Pablo llega a hablar de la mente depravada, ¿sí? Se me deprava la mente, no pienso bien. Cuando me pongo en el centro de la cosa, no me hace bien, me pongo en centro y se despatarra todo, ¿no? Pero miren, incluso Pablo, pero ya en la carta a los tesalonicenses dice que el misterio, este misterio ya está en acción, dice él. No es que una cosa que va a pasar, no, ya está obrando en mi corazón, ¿no es cierto? Y el último pasito que damos, Pablo en capítulo 6 de la carta a los romanos, ya hablando del bautismo, dice que el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Citando al profeta Jeremías, que dice que los que te abandonan quedan confundidos, ¿no? Fíjense las palabras que estamos usando. Perdidos, extraviados, confundidos. La misma raíz de la palabra pecado, que es hamartía, es errarle al blanco, ¿no? El arquero que tira y la pifia, ¿no? El pecado es errarle, gente. El pecado es pifiarle, el pecado es extraviarse, ¿no? El pecado es un fracaso. Todos nosotros tenemos fracaso. Yo tengo fracasos como sacerdote, vos tenés fracasos como papá, como mamá, como laburante. Algunas cosas no te salieron bien. Pero esos fracasos se arreglan, porque después lo podés revertir. Pero esto es fracasar como criatura, gente. No es un fracasar en el hacer, sino en el ser. Y esto es terrible, ¿no? Entonces, el hombre es... Y acá hay que decir una cosa. Nuestro pecado no lo ofende a Dios. El hombre cuando peca se ofende a sí mismo, se hace daño a sí mismo, ¿no? Y aquí entonces habría que tener un sano reconocimiento. ¿Se acuerdan la historia de David?
Cuando David comete el pecado con Betsabé y después manda a matar a su esposo, una serie de pecados, David se va embarrando cada vez más profundamente y viene el profeta y le cuenta aquella historia en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, viene el profeta y le cuenta aquella historia del hombre que le roba la única ovejita que tenía su vecino, ¿se acuerda? Y David estalla en ira y dice, ¡qué desgraciado ese tipo! Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Hoy el Señor te dice, vos sos pecador, yo soy pecador. Y entonces, como David, nosotros también tendríamos que decir, he pecado, ¿sí? En Romanos 2, versos 1 al 3, Pablo dice que somos imperdonables. Eres imperdonable porque juzgas lo que vos mismo haces. Hablando ya de los judíos. Capítulo 2, los judíos que no supieron reconocer a Dios, ¿no? Pero entonces quiero terminar con una hermosa esperanza. Es decir, yo me reconozco pecador y en el mismo momento el Señor viene con su gracia a restaurar mi corazón. Pero eso será materia para la próxima semana. Sereno, sencillo, pero no dejes de reconocer el daño que te hace el pecado. Vuelvo al Salmo 36, ¿no? No te dejes enseñar por él. Pedile al Señor que te revele. Porque el pecado te hace sentir que todo está bien. Y Dios te dice, hey, mostrame tu herida, que yo sanaré tu herida, cicatrizaré tu dolor, te amaré con amor eterno.